Gustavo, querido Gustavo, ¿cómo estás? Ronnie y Sergio, te saludamos y te abrazamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gus? ¿Qué tal? Buenos días, Ronnie, buenos días, Sergio, buenos días la audiencia de Radio Lateral y también de FM Zapucay, si se están enganchando ya. Muy bien. ¿Cómo? Por fin entraste a Radio Zapucay, ¿primera vez? No. No, ya no. No, ya es la segunda. Claro. Claro que cuando estábamos con Piru, una vuelta enganchamos 10 de la mañana. Un abrazo muy grande a Adrián Chávez, a FM Zapucay 100.3, que nos permite, Gustavo, poder amplificar tu voz y la de la radio y poder llegar a muchísimos posadeños que nos están sintonizando a través de la 100.3 en Posadas. ¿Cómo va todo? Bueno, la verdad que sí, nuestro objetivo es clarificar lo que está pasando y va a ser un poco complejo porque las cosas se van reciclando y se van generando y van creciendo y parece que no va a tener un fin muy inmediato con respecto a las protestas y la represión en Jujuy, porque no admiten desde el gobierno de Gerardo Morales y desde Juntos por el Cambio, que están cometiendo un error gravísimo, que están metiendo la pata hasta el cuadril. Al contrario, están reforzando este discurso y están justificándolo. Y enfrente, un gobierno nacional que lo único que hace es tuitear, ha mandado funcionarios a Horacio Pietragala, alguno más, ahora se hizo eco la Secretaría de Discapacidad, pero no hay una acción política. Es decir, si ayer vimos esa conferencia de prensa de los de Juntos por el Cambio, donde tergiversaban la información, mezclaban cosas, hacían apología, y del otro lado, el gobierno nacional solamente tuitea. Evidentemente, si los de Juntos por el Cambio pueden decir que, como dijo Patricia Bullrich, que la verdad que me espantó, cuando dijo que estas protestas son exactamente los mismos grupos manejados por Emerenciano Sena, que es el señalado como asesino o involucrado en la muerte y desaparición de Cecilia Stryjowski. Entonces digo, ¿qué nivel de información debe tener el público, o deben considerar que tiene el público, para hacer esta mezcolanza? Para decir, por ejemplo, que muchos de los protestantes, de los que estaban protestando, los había mandado Evo Morales, que muchos eran de la Cámpora, que esto estaba manejado por el gobierno nacional. ¡Wow! Si el gobierno nacional tuviera esa capacidad de intervención, ya lo hubiera hecho mucho antes. Es decir, es tan confusa la situación y el gobierno nacional no toma el toro por las astas para hacer una cadena nacional y realmente informar a toda la población de lo que está pasando, y que es todo mentira en la justificación que ellos están dando. La verdad que no va a haber solución posible. No va a haber solución posible, porque esto entra en la campaña electoral, porque ellos mismos, los PRO, los juntistas, los cambiemitas o lo que sea, y el propio Horacio Rodríguez Larreta, dijo, vamos a acompañar este proceso porque es lo que queremos para los próximos tiempos en Argentina. Es decir, ya Horacio Rodríguez Larreta no es el halcón o el moderado que ponderó Daniel Scioli la semana pasada, que también recordemos eso, la gran confusión también lo plantea el oficialismo, cuando Daniel Scioli la semana pasada dijo, y sí, yo voy a convocar a Patricia para que integre mi gobierno, y también pondero a Horacio, porque es moderado y equilibrado. La pucha, qué moderado y equilibrado es, que está reivindicando esta barbarie que se está produciendo en Jujuy, porque es lo que quieren para los próximos tiempos en Argentina. Si no, hay que responder de una manera contundente a estas barbaridades, y la verdad que estamos con un panorama muy oscuro. La poca capacidad de reacción del gobierno nacional, las múltiples traiciones dentro del movimiento nacional y popular, porque no nos olvidemos que esto Gerardo Morales lo puede hacer con la complicidad del Frente Justicialista de Jujuy, que son casi todos renovadores, pero además, como para que no queden dudas, el presidente del Frente Justicialista de Jujuy es Rubén Rivarola,
dueño del diario El Tribuno, que es el principal apoyo mediático del gobierno de Gerardo Morales. Así está de confusa la situación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo imaginás ahora que redunda esto? Porque lo veo más organizado. Finalmente, a Juntos por el Cambio, anunciando con mucha antelación en una conferencia de prensa ayer a las 6:30 de la tarde. Y en nuestro caso, claro, como decías vos, el gobierno nacional animándose a algunos tweets, pero no más que eso. Con la visita del secretario de Derechos Humanos, con el pedido de inconstitucionalidad de 2 artículos de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, pero no más que eso, y se está pidiendo, por favor, la intervención. Ayer Zaffaroni decía, perfectamente se puede articular a través de la Cámara de Representantes, por lo menos el gesto de impulsar una intervención frente a estos graves hechos. Hay mucha tranquilidad y otra vez queda en el centro de la escena, aunque no quiera, por ser el presidente de los argentinos, Alberto Fernández. Claro, lo que pasa es que yo le estaba pensando y estaba escuchando también que se pedía la intervención de la provincia, que por supuesto tiene que tener apoyo legislativo, sobre todo del Senado, lo puede hacer a través de un DNU, pero el Senado tiene que dar apoyo, que por un lado va a ser para el PRO y los halcones, las palomas, los buitres, los pajarracos de Juntos por el Cambio, va a ser otro argumento para hablar del gobierno autoritario que se lleva puesta la Constitución, la República, las leyes y todo eso. Y no nos olvidemos que la semana pasada, para avalar esta reforma constitucional, estuvieron 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenblatt y Lorenzetti. Por lo tanto... ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo? ¿Dónde estuvieron? En Jujuy. Estuvieron en Jujuy en un acto con Gerardo Morales, previo a todo el despelote que se vino después. Ah, pero se muestran sin ningún pudor. Exactamente, fue el escándalo creo que fue el viernes a la tarde. Nosotros hablamos el viernes a la mañana, anticipando un poco lo que podía llegar a pasar. El momento más álgido de la represión se dio el sábado y ayer, pero estuvieron los 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia en el medio de todo el escándalo. Así que, digamos, muy difícil va a estar que el gobierno nacional se involucre, pero lo tiene que hacer, al menos informativamente, explicar qué es lo que está pasando. El lunes a la tardecita noche, estaba escuchando la conferencia de Gerardo Morales que empezó a ponderar la reforma constitucional como la más moderna, la más progresista, que garantizaba los derechos de los indígenas. Sin embargo, está pasando todo lo contrario. Pero además, y acá es lo más interesante, ¿no? Cómo caen en su propia trampa, porque esto que supuestamente fue un proceso democrático de una reforma constitucional de una provincia, el gobernador diciendo, bueno, este artículo lo podemos sacar, bueno, esto lo vamos a dejar de lado, esto no, lo podemos modificar. La pucha, parece como que fuera realmente una reforma constitucional autocrática y con un autor que es Gerardo Morales. En la misma conferencia de prensa del lunes, diciendo que había sido un proceso democrático, él mismo, él solo, por su propia decisión, planteaba modificar algunos artículos. Por lo tanto, este proceso que iba a tener 90 días de elaboración de la reforma constitucional, se hizo en menos de 2 semanas y encima el tipo la va modificando sobre la marcha con su propia decisión. Había una pelea que es democrático, republicano y coso. Claro, y pensaba en la pelea de agendas que había en los grandes medios de comunicación, C5N poniendo de manifiesto o haciendo un seguimiento de lo que era el conflicto que iba creciendo en Jujuy, y mientras los medios hegemónicos estaban con el caso del femicidio de esta chica Cecilia en Chaco, cuando se estaban dando las elecciones en esa provincia y Jorge Capitanich tenía que responderle preguntas a los periodistas de La Nación, de Clarín, que eran preguntas picantes, que buscaban ensuciar un poco su imagen, ¿no? Y vincularlo. Recordemos que los pros son recarroñeros en ese sentido. Cuando ven una muerte enseguida se revolotean, obviamente cuando pueden responsabilizar al kirchnerismo o cualquier kirchnerista, lo hacen inmediatamente. Cuando los puede salpicar a ellos, se desentienden del tema inmediatamente. Con la connivencia y la complicidad de los medios
hegemónicos que no han recibido ni siquiera una mínima reprimenda por parte del gobierno nacional, ni siquiera una corrección. Al contrario, desmantelaron los medios públicos, la TV pública, que en los tiempos de Cristina tenía un rating impresionante, la Radio Nacional. Esos medios están desmantelados, por lo tanto no sirven para contrarrestar la hegemonía mediática que entorpece el entendimiento. Responsabilizar a Jorge Capitanich de un femicidio donde los posibles responsables están detenidos y están siendo indagados, y se está indagando, y hacerle casi perder las elecciones de paso en la provincia, ¿no? Que es lo que finalmente pasó, con muy poca asistencia de votantes. Pero este episodio necesita mucha clarificación, porque ellos están dispuestos a confundir cualquier cosa. Escucharlo a Fernando Iglesias decir que, bueno, lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene ningún sentido porque está manejada por Zaffaroni. Listo, ya está. Ya estigmatizaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en los tiempos en que se discutía la ley de servicios de comunicación audiovisual era la panacea del republicanismo, y hoy está manejada por Zaffaroni. Bueno, se encargó Zaffaroni de reír a carcajadas cuando creo que Dugan ayer en su programa de Duro de Domar le hacía esta pregunta a Zaffaroni a instancias de lo que había dicho Iglesias, y se reía. No tengo ningún tipo de injerencia y mucho menos poder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es realmente muy gracioso, y se reía con tantas ganas que no realmente no cree que con qué facilidad estos señores instalan cuestiones para desgastar la imagen de cualquiera. Sí, por supuesto, pero insisto, es la inacción oficial la que permite tanta tergiversación. No amerita una cadena nacional ya haciendo un informe específico de lo que está pasando en Jujuy para que toda la población entienda lo que se está discutiendo. Que no es posible que ante una demanda popular, y ahora vamos también a eso de la demanda popular, que ante una demanda popular se tenga que responder como si fuera una zona de guerra, que se entre en los domicilios sin ninguna orden, pateando la puerta y sacando a todos los que viven, como pasó. Los episodios son monstruosos. Y yo ayer escuchaba a esta mamá desesperada que le habían detenido a un hijo discapacitado y a un hijo autista que le habían pegado palazos, y esta misma mujer decía: pero Gerardo Morales, yo te voté. Digo, la pucha, hace un mes y pico lo votaron sin saber lo que este tipo realmente estaba por hacer. Entonces, es un problema de comunicación y es un problema también de falta de conciencia de los que van a votar. No puede ser que yo vote a una persona y al mes y medio me esté poniendo absolutamente en contra de lo que esa persona está llevando a cabo. Hace 8 años que está gobernando Gerardo Morales en la provincia. Votarlo significa estar de acuerdo, y a las 2 semanas estás totalmente en contra. Sí. Digo, es rarísimo, es esquizofrénico prácticamente pensar que alguien que votó convencidamente y con mucho porcentaje a Morales como constituyente, y al suplente de él o al sucesor de él también con contundencia, y a las pocas semanas se arma este despelote en esa misma provincia. Entonces, obviamente, para alguien que no sigue la información, es casi lógico pensar que es una confabulación de los kirchneristas que están mandando delegados a oponerse al gobierno de Gerardo Morales. No pueden ser las mismas personas que votaron a Gerardo Morales que ahora se le estén dando vuelta. Gustavo, es inconcebible. Gustavo, hay un grupo de militantes, no sé si de la Cámpora o de alguna otra agrupación de nuestro espacio político, por lo menos mío, que tuvieron que salir a aclarar que en la foto que publicó Gerardo Morales en Twitter, acusando que el kirchnerismo había enviado militantes a hacer destrozos, correspondía a una actividad que no era en Jujuy y que era de hace 62 semanas atrás. Es decir, creo que el 12 o 18 de abril de 2020, por ahí, o 2021. Claro, exactamente. Pueden hacer eso.
pueden hacer eso porque tienen un público cooptado al que le alimentan, no lo informan, sino que le alimentan sus prejuicios y que no chequean, que es el problema también de las redes, que muchos toman como cierta una foto con una declaración abajo, con una explicación abajo. De un gobernador. De un gobernador. Y aparte, un gobernador, que no es la primera vez que algún integrante de estos pajarracos hacen exactamente lo mismo. Lo han hecho con inundaciones, lo han hecho con incendios, lo han hecho con protestas, que toman fotos de cualquier lugar del mundo para situarlas acá en Argentina. Y eso lo hacen porque pueden y porque no hay castigo, no hay sanción, no hay posibilidades de que ese tipo de acciones sean realmente, no digo reprimidas, pero sí sancionadas y castigadas. Lo que se ha visto en Jujuy, que Cristina Kirchner se encargó de relacionarlo con la antesala de lo que fue el 2001. Es decir, nosotros escuchamos a los integrantes del PRO, a Martín Lustó, por ejemplo, hablar de no puede ser que haya protestas tan violentas, no puede ser que esto sea... Bueno, la mejor manera de contrarrestar las protestas es atendiendo a las demandas en lugar de mandar palos. Eso es casi razonable. En lugar de poner una constitución que reprima las protestas sociales, es tratar de evitarlo. En una provincia que se jacta de estar creciendo gracias a la explotación minera, a la producción de cannabis medicinal y del otro, y que haya una desigualdad tan monstruosa al punto de que los docentes estén cobrando 35.000 pesos de básico, ¿cómo no va a haber protestas? ¿Cómo no va a haber protestas con el crecimiento económico? Y más aún con una constitución en la que se plantea que las tierras fiscales van a ser destinadas a la producción y nada más que a la producción. Entonces, ¿qué apoyo va a tener ese crecimiento de la producción si eso no se distribuye equitativamente para mejorar la vida de los jujeños? Y aparte, este cinismo monstruoso que tienen siempre de decir que estas represiones tan violentas son para garantizar la paz y la no violencia. Y los derechos de algunos, no de todos. Por eso también nos han robado tantas palabras, que hasta ellos utilizan que garantizar derechos es pisotear al otro. Es pisotear al otro como están haciendo. Incluso con Milagro Sala, que también estuvo entre las responsables de estas protestas, y fueron 2 fiscales y un juez a la casa donde está detenida Milagro Sala a requisarle el teléfono que no tiene, obviamente. Así que bueno, es increíble lo que está pasando y el gobierno nacional hasta ahora solamente a través de mensajes, comunicados, tweets y no ha tomado cartas en el asunto de manera más efectiva. Daba la impresión, y se veía con mucha claridad, ¿no? Obviamente la gran mayoría de los argentinos no estábamos en el momento donde se producían estos hechos de una brutal represión en Jujuy, lo mirábamos por televisión y uno se ponía a pensar o a reflexionar, porque fueron muchas horas de tensión, muchas horas de balazos de goma, mostraban cómo las camionetas estacionaban con cajas y cajas y cajas de cartuchos y la policía se acercaba a reforzar su suministro de cartuchos para seguir reprimiendo sobre la población. Y uno pensaba, qué impresionante cómo esto no ocurre con gobiernos populares. Esto solamente lo puede llevar adelante gobiernos que están pensando en negocios para una minoría y que tienen que solucionar el faltante y la queja de las grandes mayorías pegándoles. No hay otra, esto se ha repetido siempre. Ahora, vos fíjate, ¿no? Porque una de las grandes discusiones que se da con respecto a la protesta social y que, a ver, cuando las rutas las cortan ellos porque están protestando los productores agropecuarios, no pasa nada, no se vulnera ningún derecho. Ahora, cuando lo hacen piqueteros, beneficiarios de planes sociales o profesores que demandan un incremento salarial, es terrible que se corten las rutas. La Convención Interamericana de Derechos Humanos habla justamente de este tema, que las formas en que los pueblos originarios,
los trabajadores vulnerados por alguna medida o rebaja salarial tienen el derecho a la protesta por cualquier medio, hasta cortando rutas. Y lo dice en este comunicado que se emitió ayer, tranquilamente diciendo, sí, con este corte de ruta o de calle se perjudica a algún otro ciudadano, está dentro de las reglas contempladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se puede prohibir el corte de una ruta cuando es una protesta legítima, cuando es una protesta de una minoría vulnerada en sus derechos. Por lo tanto, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no por los gordos de productores agropecuarios, sino por grupos de comunidades aborígenes vulneradas en su derecho a la tierra o en su derecho a un ambiente sano, o por estos docentes que están reclamando por un incremento salarial. Es mucho lo que se está viendo acá, incluso esta pelea de pobres contra pobres, cuando había una maestra que decía, yo fui tu maestra cuando vos estabas en la primaria y ahora me venís a amenazar con un palo. Ese tipo de cuestiones, ustedes cobran tan poco como nosotros y sin embargo están obedeciendo como si fueran super mercenarios. Así que es muy confusa la situación y el gobierno nacional no se preocupa por clarificarlo demasiado. Gustavo, ¿cómo podemos cerrar la nota teniendo en cuenta que es como si estuviéramos escribiendo, ¿no? En algún diario y está por cerrar la jornada, se va a imprimir el diario. Viste, cuando uno tiene que tener cuidado para cerrar la nota porque sabés que van a seguir pasando cosas, esto no terminó. ¿Cómo hacer para poner puntos suspensivos en una nueva jornada seguramente bastante complicada en Jujuy? Sí, por un lado lo que es auspicioso es, bueno, lo que ustedes comentaban hace un rato sobre la Plaza 9 de Julio de Posadas, donde hay un apoyo bastante contundente a los manifestantes en Jujuy. También en Capital Federal hay una concentración esta tarde a partir de la 1 frente a la Casa de la Provincia de Jujuy. En Rosario hubo una marcha entre lunes y martes en la Plaza San Martín. En otras provincias también se están organizando y probablemente se extienda a todo el territorio nacional, como para visualizar que lo que está pasando en Jujuy no pasa solamente en Jujuy, porque es la antesala de lo que todos los que se abroquelan en Juntos por el Cambio quieren hacer en el futuro. Esquilmarnos en nuestros derechos, en la distribución, hacer una distribución del ingreso más inequitativa a pesar del crecimiento económico que pueda haber con los recursos naturales. Y me parece que es un buen elemento para explotar en campaña, para decir que esta gente no puede ganar una elección en ningún país del mundo. Porque son bestiales. Y después también otra discusión que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, ¿no? También hay que ver si esta atrocidad que se cometió con la reforma constitucional nacional del 94, en donde le deja a las provincias el manejo y la explotación de los recursos, que escapa a toda lógica de plan nacional para el desarrollo conjunto de todo el país. Habría que rediscutir cómo se puede mejorar ese regalo que le hizo la reforma constitucional del 94 a las provincias, que se somete al capricho de cada gobernador. Gustavo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por ayudarnos a desmenuzar a una jornada tan, pero tan difícil. Sé que lo haces con mucho compromiso. No es fácil la tarea que tenemos para analizar lo que está pasando, pero sirve para que... porque hay mucha gente intentando que el pueblo argentino interprete lo que acaba de pasar en Jujuy y lo que está pasando. Y yo creo que sos un compañero que nos ayuda a no pifiarla y a poner el acento en donde tiene que ir. Te agradecemos mucho. Sí, una última cosita, ¿no?, que tiene que ver también con esta anomalía republicana y democrática de lo que está pasando en Jujuy. Ayer, 20 de junio, en medio de todas las protestas, con los incendios ahí en la legislatura y qué sé yo, se hizo la jura de la Constitución. Sí. Todavía no se dio a conocer el texto. Increíble. Todavía no se hizo público el texto de esa Constitución que se juró ayer. Es increíble.
Y por es eso... increíble, es realmente atroz lo que está pasando con estos republicanos de Morondanga que creen estar o que tratan de insistir en que están del lado de la ley y sin embargo no lo están, son absolutamente ilegales, inconstitucionales, antirrepublicanos y antidemocráticos. Gustavo, pero también hay otra cuestión, ¿no? Que a lo mejor muchos estén indignados por lo que está pasando por Jujuy, incluso que estén indignados por la represión, pero a la hora de votar, voten a los mismos que están haciendo esto. Me diste es más, sí. que si aparece Larreta y Gerardo Morales como candidato a presidente y vice, respectivamente, capaz que los voten sin relacionar que ese mismo tipo, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, reivindicaron lo que ahora está pasando en Jujuy. Exactamente. Me acabas de dar el título, ahora esto lo vamos a publicar en el diario, obviamente, tu columna, Republicanos de Morondanga, va a ser el título de esta, Genial. De esta nota. Me encantó. Te mando Gracias un abrazo. por usar esa frase. Te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo para todos y bueno, nos encontraremos el viernes a ver si podemos seguir clarificando esto, que obviamente no se va a terminar para el viernes. Exactamente, y te necesitamos. Abrazo grande. Abrazote, chau, chau. Hasta pronto. Bueno,